El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Entonces la palabra virtuosa en el hebreo de Ruth, capítulo 3, versículo 11, dice su significado: fuerza, poderío, eficiencia, riqueza, ejército, habilidad, eficiencia. Cuando vos le dice a Ruth, tú eres una mujer virtuosa, es porque él vio en ella fuerza de trabajo, de ir a recoger las espigas. Aunque no estaba segando, sí estaba cuidando de su suegra. Mostró poderío, porque podría ser rechazada y a ella no le importó. Podría ser molestada y a ella no le importó. Eficiencia, porque qué compromiso tenía con su suegra. Sin embargo, ella fue a cuidarla, a recogerla. Riqueza, porque empezó ella a cuidar y su suegra quedó admirada, ya lo vamos a ver. Y ejército, porque parecía una hormiga trabajando. Y habilidad, porque ya lo vamos a ver. Así que en el Nuevo Testamento la palabra virtud viene de la palabra griega arei, lo cual significa un curso virtuoso de pensamiento, sentimiento y acción. Y esto lleva a una virtud o una bondad moral que hace que cualquier excelencia moral particular sea con modestia pura. Así que si sumamos las dos, pues denota una acción. Miremos la historia de Ruth, porque cuando se menciona la palabra por primera vez, nos dictamina el comportamiento o lo que la palabra quería decir. Dice Ruth 1:1. Ruth y Noemí. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. Entra una introducción de la Biblia a decir que en el tiempo que gobernaban los jueces, la Biblia hace un paralelo entre Ruth y Noemí. Y lo hace para introducir las cualidades de cada personaje. Y ya lo vas a ver. Porque esta historia tiene su origen en el tiempo de los jueces. Una vez que muere Josué, líder del pueblo de Israel, se cataloga por la misma Biblia como un tiempo de oscuridad para Israel. Yo le he dicho a mis hijos que tengan cuidado con la doctrina, y hoy le digo a los padres que le digan a sus hijos que tengan cuidado con la doctrina. Porque mi padre, pastor, me instruyó. Ahora yo como hijo instruyo. Pero ahora a mis hijos les corresponde instruir. Pero imagínate que muere Moisés. Dios levanta a Josué. Josué se levanta. Pero la generación, los hijos de Josué, no conocían al Dios de Israel. Lo dejaron.
Dice la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Pero comienza la Biblia a relatar lo que sucedió después de la muerte de Josué. Eso lo encontramos en Jueces capítulo 2, versículo 11 y 16. Porque el 1 termina con las conquistas con Caleb, que fue el subjefe, amigo de Josué. Pero dice la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Tú me dices, pero ¿qué tiene que ver eso con Ruth? Pues vamos a verlo, porque fueron a la tierra de Moab. La tierra de Moab tenía sus dioses. Parece que incidentalmente la Biblia nos deja entrever, digo incidental porque no lo dice, que los hijos de nuestro personaje varón de Belén, nuestro personaje, espera para no equivocarme, creo que Elimelech, nuestro personaje y sus dos hijos, al llegar a Moab, a través de sus mujeres se corrompieron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Jueces, en el tiempo de los jueces, versículo 12 de Jueces 2:12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Y no me vayas a tirar, espera, déjame desarrollar el estudio. Que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendieron en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por doquiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová se levantó jueces que los librase de mano de los que les eran sus enemigos. Por eso la historia dice que Elimelech sale de Belén a los campos de Moab. Y allí consiguen esposas para sus hijos. Alguien dirá, ¿pero qué tiene que ver? Violaron la ley. Le era prohibido a un israelita contraer matrimonio con alguien que no fuera de Israel. Dice la Biblia en Jueces 3:6. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Esta era la constante de el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Y recuerda que Ruth dice que en el tiempo de los jueces. Ahora, dice Ruth 1:15 lo siguiente. Y Noemí, la esposa de Elimelech, dijo, he aquí tu cuñada, o sea, le dijo a Ruth, que he aquí tu cuñada, o sea, Orfa, se ha vuelto a su pueblo, o sea, parece ser que hubo una transición, bajan a Moab, se contraen matrimonio, se regresan nuevamente a Belén, allí muere el esposo, ya lo vamos a ver, y los hijos. Así que
Noemí le dice a Orfa y a Ruth, váyase. Pero lo que tomo esta escritura es para enfatizar en lo siguiente. He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. A sus dioses. Vuélvete tú tras ella. O sea, le dice, mira Ruth, Orfa ya se fue. No reconoció al Dios de Israel, pero se fue tras sus dioses. Vete tú con ella. O sea que Jueces sí nos muestra la radiografía de lo que se estaba viviendo en el libro de Ruth. Ahora mire lo que dice Ruth 1:13. ¿Por qué? Porque Noemí se volvió una mujer amargada. Y esto me hace pensar cuántas personas cristianas viven vidas amargadas. Van a la iglesia, oran, ayunan, pero tienen una amargura porque el esposo no hace lo ideal que ella quisiera, o la esposa no hace lo que el esposo quisiera, o quizás en la empresa no has logrado lo que tú quisieras, o en tu vida no has logrado lo que tú quisieras, y a otros sí, y a mí no, y es que se tiene y yo no, y es que se logra y yo no. Y se escudan en una religión. Aún toman la oración como algo para calmar. Perdóname, tienes que convertirte. Y te lo voy a mostrar, Ruth 1:13 dice. Ruth 1:13. ¿Habéis vosotras de esperarlos? ¿Habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras. Y dice Noemí, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y esto lo dijo Noemí, no Dios. Y esto lo dice mucho cristiano. No, es que esta prueba, esta lucha. No, es que esta situación. No, es que Dios. No, tú no le adjudiques a Dios algo malo cuando de Dios no sale. Lo que pasa es que en ti no hay virtud. Y al no haber virtud en tu vida, pues tú crees que haces las cosas bien. Miremos Ruth 1:19 al 21. Te estoy como entrelazando, espero que no estés confundido. Y ahorita le doy orden a toda la historia. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que cuando entraron en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y Noemí le respondió, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Versículo 21. Yo me fui llena. Mira que la Biblia no dice, Dios me llevó, no, yo me fui llena. Pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Hay gente que hace cosas y luego dice, es que era la voluntad de Dios. Y como no salió bien, así el Señor lo quería. No, mi amigo. Tú haces tu propia voluntad y le adjudicas a Dios lo que tú haces. Y luego, si sale mal, fue Dios.
Si sale bien, fue Dios. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová, dice Noemí, ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Pero ¿por qué pasa esto? Por violar un mandamiento. Le era prohibido a los hombres, a las mujeres de Israel, casarse con gente que no era de su misma nación. Esto se llama yugo desigual. Fuera trajeron sus dioses. No los desecharon, los trajeron. Porque ahora sí miremos toda la historia, para que tú la comprendas. Porque alguien dirá, me embolató. No, leámosla toda. Dice la Biblia en Ruth, capítulo 1, del versículo 2 al 15. Del 2 al 15. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab. Recuerda que hubo un hambre y ellos descienden a Moab. Y se quedaron allí. Moab es tipo del mundo. Cuando el cristiano, por X o Y razón, desciende al mundo, no para transformar al mundo, sino para ser uno más del mundo, vienen los problemas. Cuando la persona cree que recibió a Cristo, vinieron pruebas, mejor no, mejor Señor, perdóname, me equivoqué, no, perdón, te va a ir mal. Y te va a ir peor. Y cada vez te va a ir peor. Y cada vez te va a ir mal. Luego tú dices, no, es que cuánta gente cristiana, decirse cristiana, hoy aposta de la fe cristiana. Estos eran unos. Y dice, pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. El mundo solo te va a dar muerte. El mundo solo te va a dar desilusión. El mundo solo te va a traer corrupción moral. El mundo solo te va a traer alejamiento de Dios. El mundo te va a secar. Pero Noemí le echa la culpa a Dios. Qué chévere, ¿no? Y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Mira que la Biblia dice que Noemí permitió que sus hijos tomaran para sí mujeres moabitas. O sea que Noemí no era virtuosa. En Noemí no había virtud. El nombre de la una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también las 2. Murieron también los 2. Malón y Kelión. Quedó así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. O sea, Noemí empezó a recoger lo que sembró. Pero en cambio de haber un arrepentimiento, una confesión de su pecado, se llenó de amargura. Se llenó de amargura. Dice, entonces, versículo 6, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. O sea, el mundo no les dio nada, solo amargura, solo muerte. Oyen de que en Judá hay prosperidad, así que regresan. Cuando tú oyes un mensaje
de que Dios puede hacer algo, tú tratas de regresar. Pero al ver que no llenó tus expectativas, estás nuevamente en la iglesia, pero amargado. Porque la gente cree que todo lo que Dios hizo es para la eternidad. Y allí estaremos de angelitos y gloria a Dios. Y entonces el pecado será destruido. Pero déjame decirte que la vida cristiana se hace desde el día que tú recibiste a Cristo para que la comiences a disfrutar, para que te comiences a deleitar y cuando llegues al cielo puedas decir, Señor, en la tierra yo viví en paz, en armonía, en alegría, viendo tu mano poderosa y haciendo que mi familia, mis amigos, mis vecinos vieran tu mano poderosa y vieran cómo tú prosperas, cómo tú bendices. Así que llega Noemí con sus dos nueras. Pero hubo un diálogo entre Noemí y sus nueras, versículo 8. Y Noemí dijo a sus nueras, andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. O sea, había gratitud en Noemí, pero no virtud. Y adjudicaba a Dios cosas, que no eran, sino ella creía que eran así. Luego dice ella, Noemí, os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. O sea, les dijo, vayan y busquen marido. Y allí Jehová les dé descanso. Es como el creyente que sabe Biblia y tiene tanto conocimiento, habla y vive otra cosa. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Versículo 10. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. O sea, había un sentimiento, había una ligadura almática que ellas en gratitud, por no hacer sentir mal a su suegra, dijeron, no, déjanos regresar. Pero Noemí le responde y les dice, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? O sea, Noemí les dijo, mire, la ley judía dice, que si un hombre se casa con una mujer y no puede tener hijos y muere, el hermano debe venir a tener relaciones con aquella persona para que tenga hijos y esos hijos llevarían el apellido del hermano muerto. Pero Noemí ya no tenía más hijos. Se nota que era anciana. Se nota que toda su vida la llevó en amargura. Porque en Belén se acaba la provisión, llega Moab. En Moab pierde su esposo, pierde sus hijos y hay hambre. Y ve ella que la esperanza es retornarse nuevamente a Belén. Luego dice, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja, para tener marido. Y aunque dijeses, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras desesperados hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedado sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Hoy te digo, no culpes a Dios por tus aciertos y desaciertos, porque nunca lo tuviste en cuenta, porque creíste haberlo tenido en cuenta, pero como no funcionó, no estuvo en cuenta.
Y déjame decirte que Él nunca estuvo. Hay gente que cree que con los sentimientos se puede acercar a Dios. Perdóname, Dios ve la actitud de tu corazón. Hay gente que hace cosas que parecen correctas, pero con la actitud errónea. Voy a hacer esto, voy a tomar una ofrenda, la voy a llevar porque yo sé que a través de esa ofrenda hay bendición. La lleva, la pone y no tuvo nada. Pues déjame decirte que tu actitud no era la correcta porque estás igual o actuando igual que aquellos hombres ricos que daban de lo que les sobraba. Esperaban algo. En cambio hubo una mujer que no tenía más y lo dio. Y lo dio. Su actitud, ¿qué fue? Agradecimiento. Y hay gente que lo persigue a uno, que lo llama el amigo del diezmo. Ve tú en tu miseria y síguela viviendo. Porque yo he visto la mano de Jehová al dar. Tú quizás no, por eso de tu amargura hablas. Yo doy porque Dios me da. Y en señal de gratitud de que Él me da, doy. Así de sencillo. No necesito que me pidan, doy. Yo honro a Dios. Yo honro a la persona que le doy. Y no espero ganarme. Ven para acá este aplauso. Pues porque ahí termina. Y lo que yo debo ganar en el cielo, pues me lo gané en la tierra. Y eso se queda acá en la tierra. En cambio la Biblia dice, haz tesoros en el cielo. Así que cuando tú des una ofrenda, dalo con la actitud en la esperanza de que estás atesorando en el cielo cosas. Y de ahí muchos pastores se cogen para hacer un poco de cosas. Pero a mí me interesa es que tú honres. Porque el que honra, Dios lo honra. Y recibe honra. Por eso hay gente que a uno le da cosas. Y los demás dicen, ay, sí. Bueno, pues se la dan. ¿Yo qué puedo hacer? Porque yo honro. Dios ve mi actitud. Y pues Él me dice, este está honrando. Pues yo también lo voy a honrar. Tome sus cosas. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Mire que no había virtud tampoco en Orfa. Orfa conoció al Dios de Israel, pero no le importó. No le interesó. ¿Por qué? Ya lo vas a ver, la Biblia lo dice. Mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí le dice a Ruth, he aquí, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. O sea, el cristiano que viene a la iglesia porque le predicaron un Cristo bombero, apaga incendios, ven a Cristo que se sana y nunca fuiste sano. Entonces tú dices, pero ¿qué Cristo me mostraron? ¿O qué debo hacer para recibir la sanidad? ¿O qué debo dejar? No, ven a Cristo porque si no lo vienes a Él, pues déjame decirte que cuando te mueras te vas al infierno. Enfermo o no enfermo, te vas al infierno. En medio de la enfermedad, a su tiempo, Dios da una respuesta. Yo por muchos años sufrí en mi cara un lipoma, busqué, ¿qué no hice? Hasta que un día dije, Señor, paro. Yo creo que muchos de ustedes me vieron en programas con cosas. No lo dejaba de hacer, para mí era incómodo, pero igualmente yo decía, no me importa. Y Dios usó a alguien. Y ya. Quería reducir mi peso y luché y ¿qué no hice? Dios aparejó a alguien y ahí voy. Quería organizar algunas cosas y ahí voy. Hay un tiempo, pero si mi esperanza está en lo terrenal, mi esperanza seguirá puesta en lo terrenal. Y si lo terrenal no me llena, es porque Dios no me ama. No, un momento, Dios te llena y te va a suplir lo terrenal en su tiempo.
Y tú te vas a reír de la vida después de que estés amargado, afligido, pero ya pasó el tiempo y te envejeciste en la vida cristiana. Ahora, se nos dice, ¿por qué mueren? Pero no la causa. Pero sí debemos recordar que les era prohibido el casarse con mujeres que no fueran de su mismo pueblo. Primera de Reyes 11, 1 y 2 dice, apostasía y dificultad de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os lleguéis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. Ahora me llama la atención que Elimelech desciende a Moab. Moab viene de un incesto entre la hija de Lot con su padre. O sea, ya salen de Sodoma y Gomorra, no habían hombres. Ellas dijeron, vamos a quedar sin descendencia, seremos avergonzadas. Así que se allegaron a su padre. Génesis 19, 36 y 37 dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Así que, ¿hubo pecado? Sí. ¿Transgredieron la ley de Dios? Sí. Pero hubo algo que la Biblia denota de Noemí como una mujer no virtuosa. Pero en cambio, comienza la Biblia a destacar a Ruth como mujer virtuosa. Aquella mujer que no era candidata para ser la esposa de un hijo de Dios, aquella mujer que no era elegible para emparentar con los israelitas, Dios le permite no solo emparentar, sino que también hiciera historia en la vida, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su naturaleza humana. Increíble, ¿no? Como algo desechado, Dios lo toma para su gloria. Como algo vil, Dios lo toma para su alabanza. Pero es que hubo entendimiento. ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia en Ruth, capítulo 4, versículo 8 al 22. Se lo voy a leer rápido porque el tiempo corre. Entonces el pariente dijo a Booz, tómala tú, y se quitó el zapato. Y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de la mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa
como Raquel y Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Profetizan. Y sea ilustre en Efrata, y sea de renombre en Belén. Profetizaron. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. O sea, ellos vieron virtud en Noemí, en Ruth. Vieron virtud en Ruth. Boaz pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diere a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. Profetizan. El cual será restaurador de tu alma. Como ella estaba afianzada en lo humano, pues Dios le dijo: te afianzarás en lo humano. Este niño será el confortador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. O sea, es virtuosa. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y se fue allá. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es el padre de Isaí, padre de David. Y estas son las genealogías de Fares. Fares engendró a Serón, Serón engendró a Ran, Ran engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón, Nazón engendró a Salomón, Salomón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. Pero ¿qué fue lo que hizo? Y que eso lo dejo para el jueves, porque el tiempo no alcanza, ¿sí o no, hijo? Ya, creo que se culminó. ¿Sí o no? ¿Qué hizo que Noemí fuera virtuosa? Solo le dejo este abrebocas. Pero ¿qué fue lo que hizo que esta mujer se llamara virtuosa en Belén? Porque entró en la gracia. La gracia siempre ha estado. Solo que se ha manifestado a nosotros a través de Cristo. Pero Dios, a través de Adán, hasta Cristo mostró su gracia. De Cristo a nosotros nos ha entregado su gracia, que es algo diferente. Una cosa es yo mostrar gracia, otra cosa es entregarte la gracia. Lo que nos introduce hoy en la vida de Cristo es la gracia. ¿Cómo fue que ella entró a la gracia? No te pierdas este jueves, porque es fascinante. Espero que todo lo que te he dicho sea entendible. La gracia es una persona. Siempre Cristo se ha manifestado desde Génesis, capítulo 1, versículo 1. Él ha estado ahí. Nunca ha dejado de estar. Hoy ha estado y estará porque mora en nosotros, habita en nosotros. Nos ha dado su palabra que ha sido ensamblada y testificada por la Biblia. Y hoy la podemos leer. ¿Qué fue lo que hizo que Ruth, la moabita, la desechada, la que adoraba a dioses, entrara en la gracia, se evidenciara en ella la gracia, pero la gracia hoy es entregada? No es evidenciada, sino entregada. Y cuando se entrega,
tú la debes evidenciar, que es totalmente diferente al Antiguo Testamento. Y espero ser claro para que no comience alguien a decir, ya se volvió hereje. No. La gracia nos es dada a través de Cristo. Nos ha sido entregada, habita en nosotros, mora en nosotros y la evidenciamos. En el Antiguo Testamento era evidenciada. Dios le decía, mira, la evidencio sobre tu vida. Es diferente. No te pierdas este jueves. Agradezco tu tiempo. Espero no ser gravoso. Espero que esta palabra llene tu vida y que Dios la selle, porque lo he hecho con tanto temor y temblor, sabiendo que tu iglesia eres comprada a precio de sangre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.